nacional. En este espacio también venimos trabajando con un plan de trabajo para el presente año y se han llevado a la fecha ya 8 sesiones ejecutivas. El grupo impulsor cuenta con una junta directiva conformado por representantes de gremios. Tiene también una secretaría técnica y también tiene representantes ante la Comisión Nacional de Cambio Climático. Contamos con una hoja de ruta, con un plan de trabajo, y dentro de este plan de trabajo es parte de esta capacitación que se están brindando el día de hoy. Además, tenemos un reglamento interno. En este tema de las capacitaciones van a ser de 3 sesiones, tenemos 3 fechas ya agendadas para que puedan participar. Y la idea de los que están participando en las sesiones es que ellos puedan ser los promotores al interno de sus gremios e instituciones. La idea de esta capacitación es un poco abordar los temas de cambio climático que se puedan difundir del día a día, con la idea de que desde que el sector privado y financiero se vea también una mayor receptividad en los temas y una difusión y un aterrizaje al interno. Con eso empezamos la capacitación el día de hoy y doy pase a Catherine para que pueda presentar a los panelistas. Gracias por la invitación y bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Patti. Sí, muchas gracias, Patti. Nuevamente pasamos como ustedes saben, nuestro curso es de 3 sesiones y la primera sesión vamos a ver el tema de huella de carbono, gestión de carbono, cómo mides, gestiones, compensas, a cargo de Javier Perla, que él es de Libélula. Él va a tomar 30 minutos de su tiempo para presentarnos sobre esta metodología. Te paso, Javier, ya te puse de coanfitrión también. ¿Cuánto tiempo tengo? 30 minutos. 30. Voy a poner mi alarma, porque después yo puedo hablar los que me conocen sin parar. Entonces, dale, es un gusto estar aquí. Creo que un poco el espíritu de estas capacitaciones era estar todos en la misma página. Como siempre decimos, nadie se va a volver un experto, pues en huella de carbono es un tema muy, muy complejo. Yo mismo siento que cada día aprendo algo nuevo, pero vamos a como a nivelarnos. Es bien retador para mí esto, porque veo un montón de nombres en la lista, y veo nombres, y como a varios los conozco, pues los pongo así en un nivel de conocimientos, y son bien dispares, que voy a empezar haciendo voy a como mencionar algunas cosas bien básicas y elementales, y aquí como me disculpo con los que ya lo tienen muy claro. Voy a pasar algunas cosas un poquito rápido. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que, y esta parte, antes de entrar a la huella, voy a ser breve, pero creo que es bueno estar en la misma página. La ciencia es súper clara, ¿no? Los informes, el informe del IPCC que acaba de salir y todos los informes anteriores, dicen que la huella de carbono, pues la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que estamos generando es demasiada, y que tenemos que migrar tenemos que empezar a reducir las emisiones, y a los 2050 el planeta tiene que ser carbono neutro. Es decir, si emitimos algo por algún lugar, tenemos que compensar, ¿no? En el 2050 ya tenemos que ser carbono neutrales, ¿no? A nivel planetario, ¿no? ¿Qué implica ser carbono neutrales a nivel planetario? Pues que una movilización enorme, ¿no? De gobiernos, de empresas, de gobiernos subnacionales, de personas. Entonces, eso es una cosa que quiero apuntar, que es bien importante que entendamos, que tenemos que ir a un mundo cero emisiones de carbono en 2050. Esta ciencia tan clara como las investigaciones del IPCC, por ejemplo, ¿no? que realmente colectan investigaciones de centros de investigación, de universidades, etcétera, ha guiado un poco la política internacional, ¿no? En el marco del Acuerdo de París, ¿no? que como siempre lo menciono, y acá varios me han escuchado decir esto, es el acuerdo internacional más importante del mundo, luego del Tratado de los Derechos Humanos. O sea, así de relevante. ¿Se imaginan ponernos de acuerdo con otros países, otros idiomas, otras formas de gobierno? Y bueno, dijimos, tenemos que ir a un mundo cero emisiones. ¿Esto cómo se aterriza? Y esto también hemos hablado en otras sesiones, ¿no? En que cada país dijo, yo pongo una contribución, ¿no? Tenemos que ir a un mundo cero emisiones, pero ¿cuánto pone cada uno? Y esto es bien complejo porque los países tienen diferentes, digamos, necesidades o capacidades para producir emisiones. Hay países que tienen más bosque,
hay países que, digamos, que tienen emisiones pequeñas, pero compran muchas cosas de otros países. Entonces, este ejercicio de distribución de los compromisos es complejo, ¿no? Y para hacerlo más abierto, en el marco de Naciones Unidas dijeron ya que cada país ponga una contribución, ¿no? Un aporte, ¿no? Yo siempre lo explico a mis estudiantes de la universidad, es como cuando estamos en una fiesta y se acaba la cerveza y queremos comprar un poco más, entonces hacemos una chancha, cada uno pone lo que puede, ¿no? Y eso fue un primer ejercicio, ¿no? Eh, y eso fue buenísimo, todos los países del mundo dijeron, ya, yo pongo, Perú dijo, yo pongo 30%, Colombia dio 30%, ¿no? Todos los países empezaron a dar un número. Cuando hicieron esta contribución, hay países que tenían una métrica mucho más establecida, entonces era más fácil decir, yo me comprometo a reducir tanto, ¿no? Hay países que no tenían una métrica tan clara y decían, yo no me puedo comprometer a reducir tantas emisiones, pero puedo hacer que el 30% de mi matriz energética sea renovable, o puedo fortalecer mis políticas públicas en temas de bosque, ¿no? Entonces, las contribuciones incluso tenían diferente nivel de precisión. Cuando hablemos de huella, voy a detallar un poquito más. Entonces, la buena noticia es que todos los países dijeron yo pongo, ¿no? O casi todos los países. La mala es que cuando sumaron todas las contribuciones, no llegábamos, ¿no? Es como que vamos a comprar, no sé, 2 six-pack, ¿no? Y todos pusieron, y cuando contamos la plata nos alcanzó para 2 latas, ¿no? Entonces, ¿Aló? ¿sí? ¿Aló, Pepe? Hola, ¿Sí, bien, David, el Pepe, micro? bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto conocerte. ¿Estás esto? Tenemos un micro abierto, no sé si me ayudan a cerrarlo. Perfecto. Entonces, con toda esta contribución que teníamos, la ciencia dijo, no llegamos, ¿no? O sea, tenemos que evitar que la temperatura suba más que 1.5 grados centígrados con respecto a la etapa preindustrial, y si sumamos todas las contribuciones, estamos en 3.3, 3.4 grados centígrados, ¿no? Hay que como elevar el nivel de emisión, ¿no? Hubo un llamado de Naciones Unidas, y países como China dijo, bueno, nosotros nos vamos a la carboneutralidad, pero necesitamos un poco más de tiempo, ¿no? Al 2060, ¿no? Japón dijo ya, yo al 2050, Perú había dicho yo 30%, dijo yo 40, ¿no? Elevó el nivel de emisión, Colombia dijo 30, ahora dijo 51, Estados Unidos, que es un jugador importante en las emisiones, y polémico además, ¿no? Por la administración anterior, que dijeron que se iban a salir del Acuerdo de París, dijo, nosotros vamos a subir a 52%, ¿no? Todo esto creo que, todas digamos, esta negociación política, ¿no? Que es bien compleja en el marco de las negociaciones de cambio climático, para los que alguna vez han participado, pues entenderán un poco, los que no, solamente para comentarles, en el marco de Naciones Unidas, en las negociaciones de cambio climático, las decisiones no se toman por mayoría, se toman por consenso. Eso quiere decir que todos tienen que estar de acuerdo. Si todos están de acuerdo, hay una decisión. Si todos están de acuerdo y un país, no está de acuerdo, no hay decisión, ¿no? Entonces, así de complejo es, y creo que es bien relevante que hayamos logrado que el Perú, ¿no? Que tuvo un rol protagónico en el Acuerdo de París, y que todos los países se hayan comprometido, ¿no? Todo esto, y ahora voy a empezar con la huella, pues le conviene, pues, a todas luces a las empresas, ¿no? Más allá de si los gobiernos se comprometen o no, les conviene. Hay una investigación, el reporte del World Economic Forum, justo hoy día estuvimos en la mañana con Alberto Mardos, que lo veo por aquí, con Scotiabank, con la ex-ministra, hablando de este reporte, de cómo los riesgos, cómo el Foro Económico Mundial había identificado que los riesgos más importantes para los negocios tienen que ver con cambio climático y sostenibilidad, no son todos los verdes que están ahí, ¿no? Pérdida de los ecosistemas, el fallo de la acción climática, los eventos climáticos extremos, etc., ¿no? Además de todo eso, es tendencia de inversión, es riesgo de negocio, tiene que ver con retención de talento, con mercado, regulaciones, eficiencia, ¿no? Y acá voy a aterrizar ya a la huella de carbono, porque lo que hemos dicho es, la ciencia dice que el mundo tiene que ser carbono neutral, ¿no? Y para eso, pues, hay todo un proceso, ¿cierto? Lo primero que tenemos que entender para migrar a la carbono neutralidad es cuánto estamos emitiendo, ¿no? Primero te comprometes y dices voy a medir, ¿no? Luego dices ¿cuánto es mi huella? ¿No? Si yo tengo que ir a la carbono neutralidad, ¿cuánto estoy generando hoy día? ¿Es 10? ¿Es 20? ¿Es 30? ¿Es 200? ¿No? Dependerá de cuánto generas, pues, tus
tus pautas o tu estrategia para reducir, ¿no? Una vez que mides tu huella, pues tienes que diseñar tu plan de acción, ¿no? Es como, otra vez hago la metáfora siempre con el gimnasio. Una vez de que tú ya te has comprometido, ¿no? Con bajar de peso, tienes que ver, bueno, voy a ir al nutricionista, voy a salir a correr todos los días, voy a dejar de comer esos postres o lo que sea, ¿no? Haces tu plan, lo escribes, tu plan tiene objetivos, tiene metas, tiene presupuesto, ¿no? Si no tiene presupuesto no vas a hacer mucho, tiene una métrica, tiene responsables, ¿no? Luego de que tienes todo ese plan, bueno, tienes que empezar a reducir las emisiones, tienes que empezar a implementar, ¿no? Empezar a ir al gimnasio, empezar a hacer yoga, empezar a hacer dieta o lo que te hayas comprometido a hacer, ¿no? Y lo que ya no puedas reducirlo, lo vas a tener que compensar, ¿no? Porque si la meta es ir a la carboneutralidad, una vez que mides tu huella y la reduces, esa brecha, eso que ya no puedes reducir, porque yo no puedo cambiar mi computadora por una máquina de escribir, ¿correcto? Entonces, hay una parte que voy a tener que compensar, ¿no? La huella de carbono, entonces, es un indicador, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de los indicadores. Tenemos un montón de indicadores, ¿cierto? Cuando manejamos un auto, pues un montón de indicadores, ¿cierto? La temperatura del motor, la velocidad, la cantidad de aceite que tienes, ¿no? Todos son importantes, por eso están en el tablero, ¿no? Para evitar de que o para estar como cuidadosos de que el auto funciona de la forma adecuada. Hemos usado indicadores, pues, de impacto, no sé, todos pues acá conocen el PBI, ¿no? Que es un indicador en donde hace 70 años casi que estamos midiendo el PBI, las empresas miden su utilidad, su profit, pero hay un mix de indicadores adicionales que están tomando fuerza, ¿no? Huella de carbono, huella hídrica, huella ecológica, ¿no? Nos dan información finalmente para tomar decisiones, ¿no? No porque queremos tener la huella, sino porque la huella es un medio para gestionar la huella y tener una empresa más eficiente, ¿no? Y yo pongo justo este dibujo que me encanta porque un profesor de Historia del Perú pues me contó esta historia hace muchos años y ahora justo hoy día, mañana regresé de Cusco, y esto, para los que conocen, es un espóndilus, ¿no? Es un espóndilus, hacen mucha artesanía con esto, pero Pablo Macera, que es un historiador, pues contaba en unos libros de que esto también era un indicador, y era un indicador ambiental. Entonces, ¿cómo funciona esto? En Cusco habían puesto un precio al espóndilus. Entonces, claro, había un mecanismo de mercado, ¿no? Y la gente, pues, los incas, digamos, compraban el espóndilus, ¿ya? ¿Y para qué lo hacían? El espóndilus es una concha, los que han tenido la suerte, pues, de comer ceviche de espóndilus, por ejemplo, en Ecuador o en el norte, el espóndilus crece en las aguas más cálidas. Entonces, como tenía un precio de mercado del espóndilus en Cusco, lo que los incas hacían era ver cuánto espóndilus llegaba. Y según cuánto espóndilus llegaba, podían no predecir con exactitud, pero podían aproximarse a si iba a haber o no un fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, ¿cómo los incas habían creado este mecanismo con este indicador que seguramente estaba en, no sé, pues las arrobas o los cuartos llenos de espóndilus, y con eso podían generar un indicador y podían decir cómo iba a estar el clima, si va a haber un fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, cuando piensan en indicadores, piensan en una cosa muy amplia, no piensan solamente en los indicadores más clásicos, sino indicadores que te dan otra visión, que te dan otra visión de las cosas que se pueden hacer. Entonces, uno de los indicadores pues, más conocidos para la gestión climática tiene que ver con la huella de carbono, ¿no? ¿Qué es la huella de carbono? ¿Qué es la huella de carbono? Y esto es lo que quiero que lleven a casa, es un inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? Es un sistema de contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que entender todos ustedes? Es que todo tiene una huella. El café que yo me tomo tiene una huella. Acá el café ha tenido un proceso para transportar la semilla, ha tenido algún fertilizante nitrogenado, NPK, lo que sea, alguien ha tenido que digamos, arar la tierra, lo puede haber arado con un tractor que generó CO2, o de repente con un buey, que también el buey tenía que alimentarse, luego alguien lo cosechó, todo tiene una huella, hasta el contenedor para el café tiene una huella. Entonces, creo que esa
primera toma de conciencia nos invita pues a conectar de que todas las actividades tienen una huella y que así pues nos quedáramos quietos, igual comemos. Entonces, todo va a generar una emisión, ¿no? La huella de las personas pues afecta la huella de las organizaciones, de las ciudades, etcétera, y finalmente esa es la huella de carbono de todo el mundo, ¿no? Esta contabilidad de emisiones, esta huella de carbono o este inventario de gases de efecto invernadero, tiene diferentes metodologías, ¿no? Hemos hablado que se pueden medir la huella de carbono de las personas, de las ciudades, de las empresas, se puede medir la huella de carbono de este celular, de los productos, y la huella de carbono pues tiene una metodología que voy a explicar como entonces, esos gases, ¿no? Que siempre hablamos del CO2, ¿no? Del dióxido de carbono, pero esos gases que generan que, digamos, aumentan la capacidad de la atmósfera para retener calor, son varios, ¿no? Y ahí están como... Gracias. Ahí están como mencionados en la diapositiva. Pero esos gases de efecto invernadero tienen diferente poder de calentamiento global, ¿ya? Y esto también hay una forma más metafórica de explicarlo, es como que ustedes tengan un poco de dinero en soles, otro en dólares, otro en euros, ¿no? Y no se puede sumar soles con euros, ¿no? Tienes 10 soles y 10 euros, no tienes 20 como de nada, tienes que pasarlo a un tipo, a través de un tipo de cambio a una moneda común, ¿no? Los gases de efecto invernadero son similares. El CO2 equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente. El CH4, el metano, 1 tonelada de metano equivale a 21 toneladas de CH4, ¿no? El óxido nitroso a 310, ¿no? Hay como una conversión, de tal forma que puedes expresar diferentes gases de efecto invernadero, todos en términos de CO2 equivalente, ¿no? Seguramente han visto esto. Acá tengo una diapositiva, no lo voy a explicar, pero puedo compartir este PPT, para que vean cuáles son los gases de efecto invernadero, ¿no? Que están ahí nombrados, y cuál es el producto o de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, si tienes una empresa o tienes una subestación, probablemente tengas un aislante de electricidad como el SF6, si tienes muchos residuos orgánicos, puedes producir probablemente metano, si estás viendo la huella de carbono de una agroindustrial, probablemente usen mucho nitrógeno, ¿no? Por los fertilizantes. Entonces ahí para que tengan una idea de por dónde vienen, no lo voy a detallar, ¿no? Pero lo que sí hemos dicho es que para medir la huella de carbono, que es un inventario de gases de efecto invernadero, hay metodologías, ¿no? No voy a detallar todas las metodologías aquí, solamente de referencial, pero la metodología o el estándar más usado es la 14064 parte 1, ¿no? ¿Se acuerdan? La 14000 es la familia de normas ambientales. Dentro de la 14000 está la 14064, ¿no? Hay parte 1, parte 2 y parte 3. La 14064 parte 1 es el estándar que nos permite medir la huella de carbono. Es el estándar que digamos, que facilita que cuando yo mida la huella de carbono de la empresa Libélula y se mida la huella de carbono de una empresa, un banco, una empresa de gaseosas o la que sea, se puedan comparar, ¿no? Mi hermana vive en Londres, si yo me peso en kilos y mi hermana se pesa en libras, no vamos a poder compararlo, ¿no? Pero si los dos usamos la misma balanza, sí va a ser comparable, ¿no? Entonces por eso es importante esta metodología además es una NTP, es una norma técnica peruana. ¿Qué quiere decir esto? No es obligatoria, pero es una norma referencial, ¿no? Para aterrizar un poquito más la huella de carbono y para que todos entiendan que no es ciencia de cohetes, sino es digamos, más simple de lo que algunos piensan. Para calcular la huella de carbono hay que hacer una multiplicación, ¿ya? Hay que multiplicar nivel de actividad por factor de emisión. Entonces, por ejemplo, nivel de actividad es la cantidad de, no sé, de galones que consumes de gasolina, o galones de queroseno, o metros cúbicos de gas, o kilovatios de energía, lo que sea, ¿no? Entonces pensemos en el nivel de actividad de kilovatios, ¿no? Yo voy, busco mi recibo, y veo que he consumido tantos kilovatios de energía. Entonces, esa cantidad de kilovatios es el nivel de actividad, ¿no? Esa cantidad de kilovatios lo voy a multiplicar por el factor de emisión. ¿Qué es el factor de emisión? La cantidad de CO2 que genera por unidad de megavatio. Si yo tengo 1 megavatio y 1 megavatio genera tanto, lo multiplico. Si tengo 1 megavatio o medio megavatio
y un megavatio genera tanto, pues lo multiplico por 0.5. Entonces, tienes que multiplicar siempre nivel de actividad por factor de emisión. Y luego por el poder de calentamiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Si es CO2 es equivalente a 1, si es H4 es 21, si es óxido nitroso es 310, ¿no? Y así. Algunos ejemplos como bien elementales para como facilitar el entendimiento es, por ejemplo, esta empresa usa 19.56, un ejemplo hipotético, galones de cualquier combustible, ¿no? Por cada galón de combustible se generan 8.16 kilogramos de CO2. Multiplicas la cantidad de galones por la cantidad de CO2 por unidad de galón, ¿no? Tu nivel de actividad puede estar en galones y tu factor de emisión será en CO2 por galones. Si tu nivel de actividad, por ejemplo, está en kilómetros, ya este carro, ¿cuántos galones usó? No tengo idea, pero sé que recorrió 270 kilómetros. Perfecto, entonces tendrás que buscar un factor de emisión que sea la cantidad de CO2 por kilómetro, ¿no? O transformar los 270 kilómetros a galones, ¿no? ¿Cómo se puede transformar los kilómetros a galones? Pues el rendimiento, ¿cierto? Ustedes pueden decir, ¿no? Mi carro da 70 kilómetros por galón, o 30 kilómetros por galón, o yo tengo un Prius, un híbrido, da 100 kilómetros por galón. Entonces, tienes que combinar este nivel de actividad con este factor de emisión, ¿no? Y eso a veces pues demanda bastante tiempo, ¿no? Aquí otros ejemplos, así referenciales, ya me quedan 7 minutos. Si tienes el nivel de actividad en megavatios, pues lo multiplicas por la cantidad de CO2 por megavatio. Eso es bien importante porque una cantidad de megavatios va a generar una cantidad de CO2, pero depende de dónde se generen. Por ejemplo, en Perú, un megavatio genera una cantidad de CO2. En Australia, el mismo megavatio genera otra cantidad de CO2. Porque la forma como se ha creado ese megavatio en Perú es un mix entre las centrales hidráulicas, las de gas que además son de ciclo combinado, qué sé yo, ¿no? Y en Australia, por ejemplo, de repente tienen más, no sé, térmicas. Entonces, ese mismo megavatio se ha generado de formas diferentes. La cantidad de CO2 que genera un megavatio dependerá de en qué país estás. De hecho, la cantidad de CO2 que genera un megavatio en Perú también cambia, porque cada año el mix de cómo se genera energía cambia, ¿no? Si antes teníamos, no sé, pues 70% de energía hidráulica, y ahora tenemos, no sé, pues 40%, el mix cambia. Entonces cada megavatio genera más CO2, genera menos CO2. Francia, por ejemplo, pues tienen muchas centrales nucleares, ¿no? Que son temas, son peligrosas obviamente, pero son menos emisoras de CO2. Entonces, este factor de emisión para, por ejemplo, los megavatios dependerá de en qué país y en qué año, ¿no? Ya se va complejizando, ¿cierto? Si bien es cierto, la fórmula es nivel de actividad por factor de emisión, pues hay que ver de dónde sacas el nivel de actividad, que es algo que probablemente la empresa lo tenga en términos de metros cúbicos de agua, galones de combustible, número de galones de gas o la fuente de emisión que estés evaluando, multiplicado por el factor de emisión, que dependerá de algunas variables, ¿no? Entonces, voy a dejar un par de minutos para preguntas, pero básicamente unas bases conceptuales de la huella. Cuando nosotros, por ejemplo, en Libelo hemos calculado más de, no sé, más de 600 huellas de carbono en Perú y otros países de América Latina, ¿no? Siempre decimos, sin información no hay huella. O sea, no te puedo ayudar a hacer la huella si no sé cuántos galones de combustible usas. No puedo adivinarlo, ¿no? Si no sé cuántos kilovatios consumes, ¿no? Hay algunas empresas que tienen información muy estructurada y unas que no, ¿no? Entonces se puede hacer aproximaciones, se pueden hacer estimaciones, ¿no? Pero, y es el segundo bullet, mientras mejore la calidad de la información, hay menos incertidumbre. Si tú me dices que más o menos consume tantos kilovatios, es diferente si me dices en enero tanto, en febrero tanto, en marzo tanto, ¿no? Ahí, solamente como un tip, en muchas empresas nos pasa que cuando preguntamos cuánto consumes en enero, en febrero, en marzo, no nos dicen cuánto consumen, sino nos dicen cuánto pagaron. Porque los sistemas contables, y eso tiene que ver con la métrica, de las empresas suelen poner energía eléctrica enero. Y no es la cantidad de kilovatios que consumieron en enero, sino que pagaron en enero. Es decir, que consumieron en diciembre, ¿no? Si alguno de ustedes se anima a hacer, pues,
la huella de carbono de su organización, miren bien que reportan el dato no de cuánto se paga, sino de cuánto se consume, ¿no? Otro dato es, mientras menor sea la incertidumbre, pues es mucho mejor, es mucho más fácil hacer gestión, ¿no? Si yo tengo más o menos consumir tantos kilovatios y yo cambio los focos, no saber cuánto realmente has reducido. Mientras mejor sea la calidad de tu data, puedes evidenciar mejor, ¿no? Y es el siguiente bullet, puedes evidenciar mejor las mejoras, ¿no? En algunas empresas nos pasa, no puedo decir el nombre de la empresa, pero es una empresa muy grande de producción de alimentos, y tienen en una misma unidad operativa, tienen un molino, una planta. Entonces, si tenemos el consumo de energía de cada unidad, se puede hacer. Yo puedo hacer la huella de carbono de mi cuarto o de mi casa, pero yo tendría que saber cuántos kilovatios consumo en mi cuarto, ¿no? Entonces, si yo tengo los datos de consumo de papel, energía, o todas las cosas que generan huella, como con una escala menor o más granular, ¿no? Puedo tener un dato más preciso. Solamente para terminar, este proceso de medición de la huella, este proceso de gestión de carbono tiene como 3 etapas, ¿no? Mides, gestionas y compensas, ¿no? Luego de medir la huella, pues haces un plan para reducir, ¿no? Reducir el consumo de agua, energía. Aquí te das cuenta que muchas de las reducciones son ahorros, implican inversión, pero también ahorros, ¿no? Y ya cuando ya no puedes reducir más, puedes compensar, ¿no? Y hay todo este mecanismo de mercado de carbono que Brendan lo va a comentar a continuación. Eso es nomás lo que quería contarles, Katy. No sé si tenemos tiempo para unas preguntas, creo que me quedan 5 minutos. Así que abro el micrófono. Muchas gracias, estimado Javier, por la presentación sobre huella de carbono. Si tuvieran preguntas, consultas o dudas por parte de los participantes, por favor pueden levantar la manito ahí y prender el micrófono. He tratado de ser bien básico, pero veo que hay personas que tienen bastante conocimiento, así que espero que haya podido mencionar algo nuevo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, hola, muchas gracias. ¿Puedo preguntar? ¿Brenda? Ah, ya, ok. Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Excelente tu presentación, bastante precisa. Gracias por eso. Y yo quería preguntarte si conoces alguna herramienta, ¿no?, que facilite, digamos, un cálculo preliminar, porque estamos desde la Asociación de Bancos buscando que muchas más entidades se registren primero, luego hagan la medición en la huella de carbono y luego establezcan compromisos de reducción. Entonces, ese es un objetivo nuestro, ¿no? Sin embargo, queríamos identificar algunas herramientas que pudieran facilitar el cálculo preliminar, ¿no? Ir avanzando en este proceso para identificar la huella de carbono de las instituciones bancarias, ¿no? ¿Tienes alguna idea si hay herramientas que permiten ayudar un poquito más a hacer este cálculo? Sí, hay muchas herramientas, hay unas gratuitas, hay algunas de pago. De hecho, el Ministerio del Ambiente, en un proyecto bastante innovador para América Latina, ha creado esta plataforma que se llama Huella de Carbono Perú, ¿no?, que facilita a las organizaciones. Yo siempre les digo, algunas organizaciones requieren pues un consultor para hacer el cálculo de la huella, pero algunas, y ya Huella de Carbono Perú ha demostrado que algunas lo pueden hacer solos. Lo que requiere es tiempo, ¿no? Entonces, a ver si los bancos van a destinar a alguna persona que haga ese trabajo. Entonces, mi primera recomendación, como va mucho más allá de la huella de carbono, y es información ordenada, ¿no? O sea, cuando los bancos les pregunten cuántos kilovatios consumen, deberían poder saberlo. ¿Cuántas toneladas de papel? Deberían saberlo. ¿Cómo se transportan los trabajadores? Entonces, mi primera recomendación, Lucho, para las empresas, digamos, para facilitar este proceso, es tener un sistema ordenado de inventarios, ¿no?, de consumo de kilovatios, ¿no? Muchas organizaciones no lo tienen, o lo tienen como de forma incompleta, o yo veo algunas que me reportan enero 100 kilovatios, febrero 120, marzo 500, como está mal, ¿no? Simple está mal. Entonces, creo que si podemos apoyarnos en eso, pero si desde la asociación podemos generar como unos templates o unos formatos con la información básica que requieres de huella, ¿no?, que es alcance 1 y alcance 2, es decir,
emisiones directas, quema de combustible y consumo de energía eléctrica o compra de vapor, con eso ya estás un paso adelante. Genial, gracias por ese avance. Voy a intentar. ¿Alguien que tenga otra consulta o duda? Ok, no veo manitos levantadas. Ok. Pero vamos a pasar a la siguiente exposición, pero antes de pasar, por favor, les pediría si puedan prender su cámara para el tema de la fotografía. Ok. Todos ahí sí pueden prender su cámara para conocernos también. Y Vanessa nos va a ayudar a tomar la fotografía. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, si por favor pudiéramos terminar de prender las cámaras. Van a ser 2 tomas. Falta Diana de la Torre, Tulio Merino, Mesías. Ya, ok. Entonces, a la cuenta de 3, voy a tomar la primera foto. Por favor, sonrían. Ahora paso a tomar la última foto. No sé si Mapi, Rodrigo, Katy, Iván pueden prender sus cámaras rápidamente. 1, 2, 3. Y ya está. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a todos. Gracias, Vanessa. Bueno, pasamos a la siguiente sesión que nos acompaña Brendan Oviedo. Brendan Oviedo también es miembro de la Junta Directiva del Grupo Impulsor. Brendan es socio del estudio Hernández y Abogados y presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables. También ha sido presidente del Comité Eléctrico de la Asociación Internacional de Abogados, negociador del Perú sobre MDL y nuevos mercados de carbono, y ha trabajado en la Secretaría de la Convención sobre Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Él nos va a presentar en su exposición sobre mercados y bonos de carbono, artículo 6 y temas en la negociación. Adelante, Brendan. Gracias, Catherine. ¿Comparto? Sí. ¿Sí? A ver, un segundito. Que no la encuentro. A ver, un segundito. Aquí está. A ver. Voy a tratar de ser súper didáctico y rápido. He estructurado esta presentación revisando un poco los antecedentes, porque creo que los antecedentes son de vital importancia para poder entender mejor qué es lo que se viene en el Acuerdo de París, específicamente en el artículo 6, para entender mejor también un poco los temas que están pendientes de negociación, que no son pocos, son muchísimos, ¿no? Y también bien complejos. Entonces, inmediatamente paso a comentar el contenido. Voy a comentar un poco cuál ha sido la estructura de la Convención Marco, cómo se implementó esta convención a través del Protocolo de Kioto, la creación de los 3 mecanismos flexibles, para nosotros muy relevante el del artículo 17, comercio de emisiones. Voy a pasar un video muy didáctico sobre el esquema de comercio de emisiones europeo, que es básicamente el mercado más grande de comercio de emisiones, el mercado de carbono más grande que existe a la fecha regulado. De ahí voy a entrar muy rápido a básicamente describir lo que es el mecanismo de desarrollo limpio, que era un mecanismo de proyectos que generaba créditos de carbono que se podían negociar en estos
en este esquema de comercio de emisiones bajo el protocolo de Kioto. Posteriormente pasaré a revisar rápidamente el texto del artículo 6 del Acuerdo de París y sus diferentes numerales y, digamos, acuerdos, subacuerdos sobre mercado de carbono y otras cosas ahí, y los temas pendientes que están aún por definirse en Glasgow, y desde mi punto de vista va a tomar probablemente un poco más de tiempo que se lleguen a definir y hayan acuerdos dados las posiciones diametrales que existen en algunos puntos. Pero pasemos de una vez, antes de entrar al tema digamos, de la esencia de por qué se crea el mercado de carbono. ¿Qué es un mercado de carbono? Un mercado de carbono básicamente, para efectos, digamos, de darle un valor a esta externalidad que son los efectos digamos, del cambio climático, ¿no? Hay dos vías. Una vía es, obviamente, establecerle un valor, por ejemplo, a través de un impuesto, o, digamos, crear un mercado para efectos de que las fuerzas de la oferta y la demanda definan el precio. ¿Okay? Justamente nosotros vamos a hablar de esta segunda alternativa, ¿no? De que las ofertas, digamos, las fuerzas de oferta y demanda van a fijar el precio. Dicho eso, un poco para repasar, porque obviamente el Acuerdo de París está adscrito, ¿no?, a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuyo objetivo último básicamente es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para, digamos, evitar o prevenir una interferencia humana en el sistema climático. Esto es obvio que no, digamos, se ratificó en el 92, entró en vigencia en el 92, con lo cual, digamos, ya en el último reporte del IPCC, el sexto, hay una clara, casi muy probable, una situación de mucha probabilidad digamos, de los efectos de la intervención humana en la generación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Les recomiendo que lean el documento para políticos, que es un resumen muy didáctico. Justamente la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, conforme al acuerdo, conforme a la convención, debe permitir el desarrollo económico, que el desarrollo económico proceda de manera sostenible. Esto generó posteriormente en el protocolo de Kioto que los países en vía de desarrollo, dentro del listado de países en vía de desarrollo, no tuvieran que asumir ningún compromiso de limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este otro principio, históricamente la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se han originado en los países desarrollados, también contribuyó a lo que acabo de decir. Las partes deberán proteger el sistema climático sobre la base de equidad y de acuerdo con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y de acuerdo a sus capacidades. Estos tres principios básicamente limitaron o justificaron la no participación de los países en vías de desarrollo en asumir compromisos para limitar sus emisiones, lo cual obviamente se tradujo en el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, que entró en vigencia en el 2005, básicamente, digamos, limitó en promedio en 5.2% las emisiones de gases de efecto invernadero en los países anexo B, los países desarrollados y los países que estaban en una transición a una economía de mercado, básicamente los países de Europa del Este, o anexo 1, ¿no?, respecto a sus emisiones de nivel de 1990, ¿no? Entonces era el límite más sus emisiones del 90 aplicándole el 5.2%. Y ese era el límite que no podían exceder. El cumplimiento de este límite, ¿no?, se iba a verificar en el periodo de compromiso 2008-2012, que fue el primer periodo de compromiso bajo el protocolo de Kioto. Posteriormente, en Qatar, este periodo de compromiso se extendió a un segundo periodo de compromiso que concluyó en el 2020, ¿no? Es decir,
En el 2020, en diciembre del año pasado, digamos, ya no existe ningún periodo de compromiso bajo el protocolo de Kioto, con lo cual en principio se empalmaría pues, el cumplimiento de las NDCs bajo el Acuerdo de París. Perdón, comercio de emisiones, ¿ok? Si estamos hablando de crear un mercado y estamos hablando de responsabilidades de los países desarrollados y que estos asumieron límites de emisión que no podían exceder, ¿ok? Se crean 3 mecanismos flexibles. Uno, el artículo 6, que se llama aplicación o implementación conjunta, muy similar al MDL, que voy a explicarlo después, pero solo se desarrollaba en países desarrollados o en transición a una economía de mercado. El siguiente mecanismo flexible es el mecanismo de desarrollo limpio que se implementó en el Perú, y el esquema, digamos, la plataforma para negociar o para transar emisiones se llamó comercio de emisiones. Estaba bajo el artículo 17. Y esta estructura de comercio de emisiones básicamente era el que se ha implementado en la Unión Europea y básicamente consistía en que todas las emisiones de gases de efecto invernadero de los países que habían asumido estos compromisos de limitar sus emisiones no podían exceder las mismas, ¿no? Con lo cual, debajo de estos límites se emitían derechos de emisión, ¿ok? O cantidades permitidas de emisión, que básicamente se obtenía multiplicando las emisiones de gases de efecto invernadero del año del país por su objetivo de emisión por 5 años, ¿no? Y ahí salía un número de unidades. Ese resultado se dividía en unidades llamadas cantidades atribuidas y podían ser libremente transferidas, es decir, lo que buscaba la creación de mercado no solamente era asignarle un precio al carbono, sino alocar eficientemente el costo de reducir emisiones, ¿ok? Es decir, al que en principio le resultaba más caro reducir emisiones, podía financiar a través de la compra de los créditos de carbono de una entidad, digamos, que le resultaba más barato reducir las emisiones, ¿no? Entonces, obviamente, uno dirá, bueno, ambientalmente, digamos, no es correcto que yo traslade mi obligación de reducir emisiones, reducir emisiones a un tercero, ¿no? Obviamente, este esquema importa cierto grado de, digamos, importa un nivel de subsidiariedad o suplementariedad de los créditos que se podían comprar de terceros para cumplir con las obligaciones que tenía uno de emisiones, ¿no? Es decir, yo siendo un emisor tenía que reducir mis propias emisiones y parte del cumplimiento de mis obligaciones digamos, parte de mis obligaciones las podía cumplir comprando créditos de terceros cuyo incentivo era obtener un flujo adicional porque les resultaba, digamos, más eficiente, ¿no? Yo creo que voy a poner este video de 3 minutos y es súper didáctico y lo va a explicar súper bien de cómo es, digamos, cómo funciona el sistema de comercio de emisiones. Desafortunadamente no está en inglés, pero sí tiene subtítulos.
el audio está fallando. Ya. Bueno, ahí ya creo que queda claro es un video bastante explicativo y didáctico de cómo funciona. Creo que ha habido mucho éxito en la implementación de este esquema. Este sistema de cap and trade data desde los 80s en Estados Unidos para tratar de evitar la emisión digamos, de ácidos que generaban, digamos, de gases que generaban lluvia ácida. Y en un plazo implementaron este esquema en Estados Unidos y en un plazo de 3 años eliminaron por completo la lluvia ácida, ¿no? Increíble, y desde ahí, digamos, estos esquemas de cap and trade se han venido implementando. Obviamente el cap and trade europeo viene con regulación y viene con obligaciones, con lo cual se denomina un mercado de carbono regulado. Por el otro lado, y probablemente ustedes que conozcan, si están ya mucho tiempo, conocen otros tipos de mercados regulados, donde sí se exige también el cumplimiento de límites de emisión, pero digamos, el mercado que ha crecido desde la caída de los mercados de carbono por la crisis y por la falta de un acuerdo y de compromisos más grandes, porque acuérdense, el protocolo de Kioto era un esquema, el mercado se sostenía en función a compromisos, ¿no? Y cuando estos compromisos no se incrementaron, hubo un impacto negativo con la crisis económica del 2008-2009. Obviamente pues ahí hubo una contracción de producción y ergo, digamos, se generaron muchos menos emisiones y ya muchas empresas estaban cumpliendo con sus objetivos sin tener que hacer nada, ¿no? Entonces ahí, digamos, entra a tallar, ya se había creado antes, pero entró un poquito más con fuerza el tema del mercado voluntario de carbono, ¿no? Ustedes deben conocer, muchos de ustedes deben conocer Verra, ¿no? O con el BSS o el Gold Standard, que son estándares de mercado voluntario a través del cual también se desarrollan proyectos. Y ahora va a ser uno de los temas muy importantes, es cómo se va a integrar este mercado voluntario al artículo 6, ¿no? Esto no lo voy a tocar porque esto ya es un tema ya mucho más complicado, pero, digamos, no complicado, pero, digamos, más extenso, con lo cual voy a regresar a este tema. Entonces, el mecanismo de desarrollo limpio es un mecanismo de proyecto, ¿ok? De proyecto que se desarrollaba en países de desarrollo como el Perú. Perú tiene, creo que más de 100 proyectos MDL registrados ante el registro del MDL, bajo la observación de la Junta Ejecutiva del MDL. Muchos proyectos se pudieron desarrollar ahí, o sea, centrales de generación, plantas de cogeneración, cambio de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. La esencia de esos proyectos, y quiero demorarme unos 3-4 minutos en esto para conjugarlo con el tema del Acuerdo de París, porque el artículo 6.4 crea un mecanismo muy similar a esto. 6.4 del Acuerdo de París. Entonces, justamente hay que evitar, en los temas que hay que discutir, ¿no? Los elementos que limitaron y restringieron mucho, digamos, el potencial de este mercado, ¿no? Y que después fue suplido por el mercado voluntario. Pero a ver, entendamos, ¿quién podía desarrollar un proyecto MDL, ¿no? Un proyecto MDL, como venía en la estructura del protocolo de Kioto, solo podía ser ejecutado entre partes, digamos, que habían ratificado el protocolo de Kioto, ¿no? O, en todo caso, los sujetos privados, ¿no? Que habían sido autorizados por estas partes. Es decir, Perú, que había ratificado el protocolo de Kioto, con España, que había ratificado el protocolo de Kioto, ¿no? España podía comprar los créditos que se generaban bajo este mecanismo MDL, este mecanismo de desarrollo limpio, y los podían utilizar para cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Comercio de Emisiones Europeo, pero solo de manera suplementaria.
¿no? Solo de manera suplementaria. Entonces, obviamente, invertían en el Perú a través de proyectos, a través de, digamos, compras de proyectos, quedándose con las acciones, o sea, hubieron muchos esquemas participativos en esa época, ¿no? Y creo que se van a venir replicando después muy similares a lo que vimos en el MDL bajo el 6.4 del Acuerdo de París. Como es un procedimiento, todo para obtener la calificación del MDL que se consumaba con el registro y posterior emisión de créditos de carbono o certificados de emisiones reducidas o CERS, uno tenía que seguir un procedimiento administrativo nacional e internacional. Nacional ante la Dirección General de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, que posteriormente te otorgaba una carta de autorización, ¿no? Porque conforme a la estructura legal, se tenía que, el país parte tenía que autorizar a los privados, ¿no? Entonces, a través de este procedimiento se aprobaba. Se ha replicado esto para el artículo 6, me parece de manera extraordinaria. Yo creo que el Perú está a la vanguardia de estos temas y ahora lo voy a comentar por qué. Porque tenemos un registro de acciones de mitigación, ¿no? Que nos va a permitir todo este proceso. Hay que aprobar, hay algunos cambios en el procedimiento que todavía no, entiendo, todavía no lo han aprobado por completo, pero no lo han aprobado todavía, pero digamos, debería asemejarse mucho con obviamente los cambios que necesitan para adecuarse a la nueva realidad, ¿no? El proyecto debe generar reducciones reales, mesurables y de largo plazo, o sea, no puede ser un proyecto que no genere reducción de emisiones o no desplace, digamos, la tendencia, o no se desvíe, no ayude a desviar la tendencia de crecimiento de emisiones de gas de efecto invernadero. La razón por la cual estos certificados se podían transar por ejemplo, las unidades asignadas en Europa, es que todos representaban lo mismo, una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente. ¿Ok? Porque todos los gases de efecto invernadero que se enseñó ¿cómo se llama? En la presentación pasada, tienen un potencial de calentamiento global y tienen una equivalencia con el CO2, ¿no? Entonces se puede traducir justamente en esta unidad de cambio, ¿no? En estos certificados. Tiene que haber una metodología previamente aprobada por la Junta Ejecutiva del MDL. O sea, ya tienes un organismo de supervisión, ¿no? Y la metodología establecía, digamos, los niveles de cómo se calculaban las emisiones, cuál es la característica del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quería hacer un proyecto de biomasa y no había una metodología, yo la podía proponer y la presentaba y la aprobaba y demoraba años. Se tiene que contribuir al desarrollo sostenible del país receptor. Esto lo aprobaba el ministerio, verificaba el proyecto y decidía si contribuye o no. Las reducciones emitidas deben ser adicionales. Esto es un tema vital para todo el desarrollo de proyectos. Es decir, y muy importante para entender también el tema de las futuras discusiones del Acuerdo de París. Si vamos a desarrollar un proyecto, digamos, y en el Perú, todos los proyectos, por ejemplo, imaginémonos que nuestro sector es el que más consume, el que más emite, es el de energía. Pero ya la energía renovable es tan barata que todos los proyectos que están entrando de ahora en adelante son renovables. Entonces, ese sí va a ser el business as usual, con lo cual no es adicional a un esfuerzo que se debería hacer para justamente desviar esa línea de emisiones, ¿no? Hay libros sobre la adicionalidad. A mí me parece que hay que tener un criterio pragmático para abordar este tema, ¿no? Y el financiamiento del proyecto tiene que ser ajeno a la asistencia oficial de desarrollo, ¿no? Es decir, tiene que venir en principio privados, ¿no? Que requieren pues, adquirir derechos para justamente alocar eficientemente estos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Acuerdo de París? El Acuerdo de París entró en vigencia en noviembre del 2016.
Y el artículo 6 del Acuerdo de París tiene 9 numerales. Vamos a comentar algunos que tienen directa vinculación con el mercado de carbono. Entonces, el numeral 1 habla sobre la posibilidad de las partes de cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Yo creo que este es un concepto marco, ¿ok? Que te da la posibilidad de, digamos, de cooperar voluntariamente, ¿no? No se restringe a nada, no restringe no define qué tipo de cooperación se trata. Yo creo que ese ha sido mucho el objetivo para mantenerlo súper abierto y incluso incluir temas de adaptación acá y no solo mitigación, ¿no? Y obviamente estamos hablando pues de tratar de cooperar para, digamos, contribuir con el cumplimiento de la NDC de uno u otro país, ¿no? El 6.2 habla que cuando se participe, ¿no?, de estos enfoques cooperativos, los resultados de la mitigación, el uso de resultados de mitigación de transferencia internacional para contribuir con las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Las partes deberán promover, y estos son los conceptos que he leído también que están ya reflejados en el MDL, ¿no? O sea, si tú, digamos, ¿qué vas a hacer con los resultados de mitigación de transferencia internacional, o ITMOS, como se llama, International Transfer Mitigation Options? Tienen que promover el desarrollo sostenible, garantizar la integridad ambiental y la transparencia, gobernanza, aplicar la contabilidad robusta que asegure la ausencia de doble cómputo. El doble cómputo, es uno de los temas más importantes, si no el más importante, de lo que se tiene que discutir en Glasgow, ¿no?, respecto al artículo 6. Dado que el objetivo, ¿no?, de tener una estructura de NDC, ¿no?, y ya no límites, porque el NDC, y esto es una diferencia sustantiva entre el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El protocolo de Kioto tenía un approach top-down, ¿no? Se establecían los límites abajo, de arriba, y se cumplían abajo. Esto es al revés. La NDC se define abajo y se va cumpliendo hacia arriba, ¿no? Entonces, la doble contabilidad, es decir, si yo reduzco algunas emisiones, y cumplo con mi NDC, yo no puedo permitir que ese cumplimiento también lo use un tercer país para cumplir con sus emisiones, ¿no? Esa reducción debe ser solo utilizada una vez y para solo un país, ¿no? Y creo que acá lo dice después, ¿no? La utilización de resultados de mitigación de transferencia internacional para contribuir con los acuerdos, con las contribuciones determinadas a nivel nacional en virtud del presente acuerdo, será voluntaria y deberá ser autorizada por las partes, ¿no? Están armando la estructura, ¿no?, de cómo se va a definir las transferencias internacionales, ¿no? El 6.4 es específicamente el mecanismo que se crea a través del artículo 6, ¿no?, que yo lo veo como un símil al MDL, ¿no? No necesariamente entre países en vías de desarrollo y países desarrollados, como era el MDL, sino puede ser entre cualquier otro país, ¿no?, porque no hay una discriminación. Entonces, este mecanismo busca contribuir a la mitigación de las emisiones de gas de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible, que funcionará bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las partes del Acuerdo de París. Y podrá ser utilizado por las partes a título voluntario. El mecanismo será supervisado por un órgano que designará la Conferencia de las Partes. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy similar al MDL. Muy similar. El órgano supervisor del MDL era la Junta Ejecutiva del EM, ¿no? Entonces, ya digamos, no voy a entrar tanto a detallar qué es lo que busca, pero bueno, quieren promover la mitigación de emisiones y cumplir con el desarrollo sostenible. Todos estos principios obviamente tienen que ser parte del proceso de autorización
de que este proyecto sí sería un proyecto que calificaría para el 6.4 o bajo el 6.4, ¿no? Y ergo generar certificados de carbono, porque lo va a generar, digamos, que creo que se llaman 6.4 ER, ¿no? Emission Reductions del 6.4. Esa es la definición que yo he visto en los borradores de acuerdos, ¿no? De procedimientos que van a regular todo este mecanismo, que ya los hay. Y es más, es muy interesante, el que quiere interese me escribe y les paso un comparativo de las modalidades modalidades y procedimientos del mecanismo de desarrollo limpio, que era el procedimiento que regulaba todo el MDL, y las modalidades y procedimientos del artículo 6.4, y son casi idénticos, es increíble, ¿no? Contribuir a la reducción de las emisiones en los niveles de las partes en acogida, etcétera, etcétera. Creo que me estoy pasando el tiempo, pero básicamente, solo para comentar 3 puntos y de ahí pasar a las conclusiones, las reducciones de las emisiones no deberán utilizarse para demostrar el cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional de la parte acogida, si la otra parte la utiliza para demostrar el cumplimiento de su propia contribución determinada a nivel nacional. Es decir, 2 partes no pueden utilizar las mismas reducciones derivadas de los proyectos del mecanismo 6.4 porque pierde cualquier sentido que se haga así, ¿no? O sea, o lo hago yo, te lo transfiero a ti y yo lo resto, o simplemente lo consumo yo y ya no te lo puedo transferir. Otro tema muy sensible es los fondos devengados de estas actividades se deben utilizar para gastos administrativos, ¿no? Este es un esquema que se aplicaba en el MDL también, pero bueno, ese es algo que también se tiene que discutir, ¿no? Y para terminar el punto 7, la conferencia de las partes va a aprobar las modalidades y procedimientos del mecanismo a que se refiere el párrafo 4, ¿no? Que es básicamente las modalidades y procedimientos que les he comentado. Hay un borrador que me parece súper similar a lo del MDL. Vamos a ver cómo se desarrolla porque están abriendo, o sea, no hay otra forma de desarrollar un proyecto que reduzca emisiones si no es a través de un proyecto. No hay otra forma. Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer ahora es hacer un análisis muy detallado de cuáles eran los problemas que afectaron al MDL y que generaron que fuera muy caro y muy burocrático, ¿no? Y la idea es que este artículo, este mecanismo del 6.4 no se vuelva un MDL2, ¿no? Un MDL 2.0, porque eso va a generar que todas las empresas migren al mercado voluntario, ¿no? Que también va a tener que estar integrado en esto, ¿no? Y por eso es muy importante que para que se pueda mantener la integridad ambiental, el Ministerio del Ambiente, a través del RENAMI, apruebe absolutamente todos los proyectos para que el Ministerio del Ambiente pueda controlar o evitar el doble conteo, ¿no? Tanto, digamos, proyectos en el mercado voluntario como los que son para el mercado regulado bajo el 6.4, ¿no? Si los podemos distinguir. Bueno, financiación para la adaptación en los beneficios, esto ya lo comenté sobre el tributo y cómo se iba a destinar, ¿no? Que se cobraría a los proyectos como una tasa administrativa o fondos a donde se derivarían. Evitar el doble conteo, esto es básico, esto es lo más importante, perdón. Garantizar la rápida operatividad del artículo 6, 6.2, 6.4 y 6.8. O sea, las modalidades de comunicación todavía están muy lejos. Todos estos temas pendientes han sido discutidos en las conversaciones que en las negociaciones que hubo en junio de este año. Y básicamente esto es un poco la conclusión del mismo chair del SUBSTA, que ha estado discutiendo, que ha estado tratando de resumir estos temas, ¿no? Hemos eliminado algunos que no son muy aplicables, pero en todo caso hay muchos temas abiertos, como pueden ver. La transición al mecanismo, la transición del MDL al mecanismo del 6.4. ¿Va a haber transición del MDL al 6.4? O sea, ¿qué va a pasar con
los estimados 5 billones de emisiones, ¿no?, de reducciones que hay todavía en el MDL. Se van a trasladar al 6.4 y al cumplimiento de las NDCs. Vamos a inundar el mercado con créditos del MDL. Esto es un mercado de límites. Nuestro límite es la NDC. O sea, esto podría destrozar o cuestionar, poner seriamente en peligro el cumplimiento de todo el sistema, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay miles de millones de dólares invertidos en estos proyectos para justamente emitir créditos, con lo cual tampoco se pueden, digamos, desatender, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un tema muy, muy delicado. ¿Qué hacer con los créditos pre-2020, ¿no? Implementación de la mitigación global en las emisiones globales en el mecanismo del artículo 6.4. O sea, esto es vinculación, ¿no? Vinculación de una especie de registro internacional, control internacional de emisiones y de transferencias, etcétera, etcétera. Utilización de las unidades del protocolo de Kioto para las NDCs. O sea, voy a poder utilizar los créditos de carbono de proyectos que ya están acreditados o registrados ante digamos, el registro del MDL. Puedo utilizar esos créditos. Eso también está directamente vinculado con la transición del MDL, ¿no? Y la presentación de informes de contabilidad es básico. O sea, es indispensable saber con el concepto y principio de transparencia cómo se vienen cumpliendo los compromisos asumidos bajo las NDCs, etcétera, etcétera, para justamente otorgarle la integridad ambiental y la estabilidad y la seriedad que el mercado necesita. Muchas gracias. Discúlpeme que me haya tomado tanto tiempo. Planeé mal. Muchas gracias, estimado Brenda. No, estaba muy interesante. No sé, ahora pasamos a las preguntas. Si tienen preguntas, por favor, podrían levantar la mano o prender su micrófono. Ok, consulta dudas. Mesías levantó la mano. Adelante, Mesías. Sí, yo tenía una consulta. Primero agradecerte, Brandon, por la exposición, estuvo buenísima. Nosotros, bueno, yo trabajo en Unión Andina de Cementos, es una empresa que fabrica cemento, y nosotros tenemos un proyecto ya de hace muchos años aprobado con DMDL, que es el cambio de la matriz energética, ¿no? Pasamos de quemar carbón a utilizar gas natural, ¿no? Entonces ese proyecto fue aprobado como MDL con la baja de la venta de estos bonos de carbono, nosotros dejamos ya de certificar estas reducciones de emisión, ¿no? Entonces, dejamos ahí de certificar estas reducciones, pero quería saber qué pasa con este proyecto. ¿Sigue ahí nuestro proyecto de MDL y podríamos nosotros migrar al 6.4 cuando se dé estas no sé, normativas? Este acuerdo, sí. Este acuerdo que pueda sacar el Estado. Sí, o sea, a ver, el Estado, digamos, yo creo que siendo... escuchar aquí el agua. Perdón. Hola. Sí, está bien. Ya me perdí. El Estado, bueno, primero, ante todo, gracias Javier por el video, que yo no lo encontré en español. Mira, el Estado, como es un bottom-up approach, el Estado tiene mucha discrecionalidad en qué va a hacer con el tema de créditos. ¿Ok? Yo personalmente creo que esto es un tema que todavía tiene mucha discusión por la sensibilidad que se tiene, ¿no?, respecto a la integridad del mercado que se quiere crear y tratar de evitar inundar el mercado con créditos que, digamos, ya no forman parte de la estructura
del nuevo esquema regulatorio que es el Acuerdo de París, ¿no? Dicho esto, yo creo que, yo entiendo de que todavía hay demanda por créditos de carbono del MDL en el mercado voluntario y también también por empresas que buscan neutralizar su huella de carbono. Así que creo que aún hay un mercado para ustedes, ¿no? Lo que sucede es que ahí hay mucho, yo recuerdo y estuve revisando para la presentación un poco los costos, ¿no? Y los costos para verificar, o sea, monitorear, más que monitorear, verificar, ¿no? Eran bastante altos, ¿no? Y espero que toda esta estructura nueva no traiga consigo todos esos costos. O sea, un proyecto de MDL te costaba más de $200.000, ¿no? Y probablemente pues con la expectativa de recibir un valor que todavía no había mucha certidumbre de a cuánto iba a ascender. Entonces, fue un negocio muy complejo y muy ojos cerrados, y además había mucho desconocimiento del mercado, y muchos de los comercializadores se aprovecharon demasiado de los, digamos, desarrolladores de proyectos ML en el Perú, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, yo creo que sí, todavía tienes un mercado. Yo creo que tus créditos estarían fácilmente, o sea, de proyectos que ya han sido autorizados por el Estado, podrían utilizarse para neutralizar huella en el Perú sin problema. Y o buscar algún tipo de comercializador extranjero para alocar esos créditos, justamente también para neutralizar, ¿no? Porque hay empresas que sí buscan, he escuchado de hasta 2018, digamos, retrotrayendo, ¿no? Sí, porque en el momento que nosotros decidimos ya no verificar, calculábamos cuánto nos costaba la verificación versus el costo de los bonos, y no era rentable, ¿no? Era demasiado caro. Sí, pues, o sea, es que justamente ese es el principio básico que están queriendo replicar, crear digamos, una estructura de procedimiento administrativo muy tedioso, ¿no? Que obviamente va a generar, pues, demoras y costos, ¿no? Entonces, hasta no tener una visibilidad de un precio muy atractivo, no va a haber, pues, la rapidez del desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Y es por eso que justamente uno de los elementos que están pendientes para discutir es la aprobación de regulación rápida, ¿no? Porque ellos saben que esto va a tomar tiempo. Y como bien comentó Javier la vez pasada, o sea, para mí personalmente, y esto lo discutí con mucha gente, más de la Secretaría durante mucho tiempo, es el esquema de o todos estamos de acuerdo o no hay acuerdo. Y eso es absurdo, ¿no? Esa es la peor falla que hay en la convención. O sea, no puedes tener a todos de acuerdo, y siempre se debió haber argumentado una estructura como la de la Convención de Roma de la Comunidad Europea, ¿no? O sea, que se ponga una línea de base baja, y de ahí, si tú quieres hacer más compromisos, eres libre, ¿no? Pero no puede ser, pues, que no haya un acuerdo porque alguien no había acuerdos. Y como experiencia, para que sepan cómo es, en algún momento estuvimos negociando un cambio estructural del MDL, y a las 5 de la mañana llegó un grupo de gente de ALBA, ¿no? Y dijo, me opongo, ¿no? Y nosotros no nos habíamos bañado en 2 días, no habíamos comido, ¿no? Y ellos vinieron pues bien peinaditos, desayunados y todo, ¿no? Y se detuvo el acuerdo. O sea, ya estaba el acuerdo, pero vino justamente, le pasaron la voz para que se opusiera y no se apruebe, porque ellos estaban negociando otras cosas respecto a adaptación. Entonces, para que entiendan un poco lo difícil que es, y esto se da, o sea, imagínense cómo se da acá, o sea, ese nivel con todos los países, todos los intereses, es bastante complejo, ¿no?
Y tengo una segunda pregunta, disculpen que sea un poco... No. En el Perú también se está conversando mucho en diferentes ministerios el tema de las NAMAs, ¿no? Estas acciones nacionalmente apropiadas para mitigar las emisiones, ¿no? En diferentes ministerios. Y nosotros estamos conversando también con el Ministerio de la Producción para sacar las NAMAs del sector cementero, ¿no? Entonces, este tipo de acciones también podrían incluirse dentro del 6.4. Yo creo que eso va a estar dentro del 6.1. Del 6.1. Sí. Ya. O sea, estamos hablando ahí de lo que sea, ¿no? La pregunta es cómo se va a materializar, ¿no? O sea, se tiene que... O sea, esto no es... Acá felizmente, con mis conocimientos, digamos, esto no es física cuántica, ¿no? O sea, si hay un esfuerzo respecto a una referencia, entonces ese esfuerzo se va a poder poner en papel, materializar, ¿no? O sea, este es mi esfuerzo, ¿no? Lo he calculado de esta manera, lo he verificado, lo he monitoreado, lo he verificado, o sea, efectivamente lo que te estoy diciendo es cierto, ¿no? Entonces, ahora lo que falta definir es eso, ¿no? Bueno, temas de monitoreo ya están, ¿no? O sea, yo creo que estamos muy, muy lejos de un acuerdo, si me preguntan a mí, sobre este 6.4. Lo que creo que deberíamos hacer como país es seguir avanzando, seguir dando las pautas al mundo, porque yo creo que si se aprueba este registro, digamos, los procedimientos de este registro, o sea, acá estamos hablando, como excelente explicó Javier, tema de huella de carbono, o sea, nosotros podemos empezar a generar conducir los procesos, dar la pauta, o sea, nosotros les podemos enseñar, somos de los pocos países que tenemos ley de cambio climático, reglamento, procedimientos, huella de carbono, o sea, eso no lo tienen muchos países, ¿sabes? Y les estoy hablando de países desarrollados, o sea, estamos creo que muy a la vanguardia, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos seguir avanzando, hacer lo nuestro y guiarnos de lo que se viene aprobando, ya que es un approach de abajo hacia arriba, ¿no? Y aprovechar eventualmente los mercados de carbono voluntarios, que son los que se van a integrar. O sea, yo creo que cuanto más burocrático se vuelva el tema, que veo que va por ahí, más oportunidades va a haber para el mercado voluntario y para desarrollar proyectos. Y para evitar la doble contabilidad, quien tiene que tomar las decisiones y el control, más que la decisión, el control y las decisiones, es el MINAM, a través de este procedimiento. Es muy sencillo. Y esto es una de las propuestas que se han planteado para regularlo, pero digamos, la conferencia de las partes no quiere ser intrusivo, no quiere decir ustedes tienen que, ¿no? Entonces van a tener que adoptar medidas generales y se van a tener que interpretar para que, digamos, cada parte sea responsable de lo que declare, ¿no? Y eso ya está también en el Acuerdo de París, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Yo creo que sí va a haber muchos mercados de carbono. Es más, ya se han hecho estudios para implementar mercados de carbono voluntarios en el Perú. Pero yo no sé si todavía tengamos el volumen que pueda sostener este tipo de mercados en el Perú. Pero en todo caso, mira, tenemos todos los mercados accesibles, voluntarios. Se va a abrir un mercado de certificados de energías renovables también. Ojalá que, como bien ha explicado Javier, también podamos, el ministerio permita que podamos neutralizar huella de carbono si es que parte de mis emisiones están asociadas al uso de electricidad con certificados de energía renovable que, digamos, utilizan el mismo protocolo para ser calculados y podría neutralizarse entre ellos, ¿no? Entonces, eso falta. Estamos pidiendo, pero eso falta. Por si alguien del MINAM está por ahí. Ok, muchas gracias, Brenda. No sé si alguien más, creo que vi levantar la mano de Javier. Sí, yo solamente, gracias Brenda, que tu enfoque desde las negociaciones creo que nos da mucha luz.
pero solamente una pregunta que siempre me han hecho es como, ¿se va a venir el mercado de carbono o no? Y no hay nadie que pueda responder esa pregunta. Yo creo que en el marco del Acuerdo de París, si hay un comercio de emisiones, hay una señal, ¿no? Pero si en el Acuerdo de París no se define el artículo 6 o se demora en definirse, eso no impide al Perú hacer su propia reglamentación. O sea, el Perú puede hacer su propio mercado doméstico de emisiones. Hay algunos países, o incluso estados como Tokio, como California, que han hecho su mercado de carbono subnacionales, ¿no? ¿Cómo va a haber un mercado de carbono? Cuando hay alguien que compra y alguien que vende. ¿Quién va a comprar carbono? Alguien pues que tenga algún deseo, ya sea el voluntario, por ejemplo, como la empresa Pacífico Seguros en el 2010 compró 100.000 toneladas de carbono de forma voluntaria. O porque, como en países como Colombia, por ejemplo, hay un esquema de carbon tax, o de impuestos, o de cap and trade, ¿no? Entonces creo que esta pregunta de si va a haber o no un mercado de carbono dependerá de cómo se vaya armando la legislación, tanto nacional o como internacional, ¿no? El tema de la doble contabilidad, la adicionalidad, son temas como más complejos y no era el objetivo del taller de hoy día, pero creo que como que estén los conceptos ahí dando vueltas y tanto Brendan como yo pues estamos disponibles, pues si quieren algún tipo de ayuda o si quieren más adelante ahondar más en un tema, creo que es adecuado. Nada, les agradezco a todos, no sé si hay más preguntas por ahí. Sí, ok, damos por concluido, nos hemos pasado 15 minutos, pero muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Les esperamos en la siguiente sesión, que va a ser el 6 de octubre, que vamos a ver sobre temas de la NDC y aplicación de la NDC en nuestros gremios, con ponentes del MINAM. Que nuevamente se les va a pasar estas 2 diapositivas a sus correos. Ok, y también toda la información. También la prueba de entrada la próxima semana en la siguiente sesión. Sin más decir, de mi parte, muchas gracias y también por parte de la Junta Directiva, que aquí está Brendan, Javier, no sé si tienen algunas palabras. También está no sé, Leslie y Patty, que son parte de la Junta Directiva. Nuevamente muchas gracias y bueno, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Gracias, Javier. Gracias, Brenda. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Ya te buscaré, Brendan, porque hay temas bien... La industria del cemento tiene un paquete grande. Sí. Cuando quieras. Ya. Chao, Carlos. Para entender bien el proceso. Sí, por Ya. supuesto. Chao, Carlos. Ya, ok. Chao,